emisora del Grupo Extra. Lo que somos, lo que fuimos y lo que seremos. Extra Radio conecta con las raíces que nos unen. En el mes de Independencia celebramos con música el sonido de mi país. Un especial de Independencia con la música costarricense que marcó historia. Las 2:02 de la tarde, en jueves, tarde lluviosa. Hola, ¿qué tal? Espero que estén disfrutando de la transmisión y de la compañía de Extra Radio y de todos los medios tradicionales y digitales también de Grupo Extra, acá a través de los 92.3 FM. Yo soy Ernesto Romero y como cada tarde de este último septiembre, bueno, hemos disfrutado de este programa especial del Sonido de mi País, un programa que si usted hasta ahorita lo está escuchando, es un programa que surge con motivo del mes de la Independencia y bueno, al final como medio de comunicación y desde varios flancos de cobertura hacia la independencia, pensamos que la música también es una gran forma de honrar a nuestro país, nuestra cultura y por supuesto nuestro sonido, y por eso en estos días, durante esta hora hemos escuchado a grandes artistas nacionales que nos han acompañado, que ha sido también, y hay que decirlo, ha sido una hora maravillosa para disfrutar de anécdotas, de datos curiosos, de cosas que incluso algunos artistas no habían contado, y bueno, esa es la comodidad que queremos tener también con usted durante esta hora. Hoy, como siempre, nos gusta pues pedir que nos acompañen y también invitarlos para que si no pueden ver el programa completo, lo puedan disfrutar a través de resúmenes también los fines de semana, el sábado a las 2 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana. Y muy pronto vienen sorpresas porque vamos a estar también con un proyecto mucho más robusto relacionado con esto, por supuesto, a través de Extra TV Canal 42. Bueno, sin más, lo anunciamos en la mañana y es un tremendo honor, no es elogiar por elogiar, y realmente la forma también en la que se dio esta cita de hoy ha sido muy cómica, ya lo vamos a conversar. 43 años, lo acabamos de sacar en cuenta, 43 años de hacer música desde 1982, y bueno, sin mucho más, estamos hablando de Bernal Villegas, que nos acompaña hoy en El Sonido de mi País. Bernal, buenas tardes, bienvenido. Y gracias por estar acá. Ernesto, ¿qué puedo decir? Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar. Saludos a todos y a todas. Qué dicha. ¿Venías de Curry? ¿La ruta está bien? Sí, agua? La verdad que es sorprendentemente abierta. Sí. Bueno, eso es una lotería, ¿verdad? Hay días que... Como la vida misma, ¿verdad? Como la vida misma. Hay días que va bien en ruta y hay días que la cuestión se complica. Correcto. Pero bueno, Bernal Villegas es un rostro más que conocido en la música nacional, y no solo eso, es un referente también para muchos proyectos, tanto de él como en su vida musical, como también de otros, de la escena musical en general, y también incluso de movimientos profesionales que Bernal ha tenido alrededor de la música, y de lo cual ha vivido estos 43 años, y hoy nos va a contar de eso. Lo recordaremos muchos por la banda 50 del Norte también, que estaba viendo hoy en la mañana un video en el estadio Ricardo Saprissa impresionante. Imagínate. En el 91, no, 92. Que eso, ya te digo, eso fue en el 88. 88 más bien. ¿Sabes por qué? Porque 88, no, mentira, ya te digo. Es que lo hago referencia a mi hija. 89. 89 fue ese concierto. Sí. ¿Y lo recordás fresco? Y final 89, principios 90, sí, porque fue de las primeras cosas grandes que hicimos con 50 al Norte, me acuerdo. Importante. Mi hija estaba pequeña, mi hija tendría 3 años por ahí. Claro, fue un concierto donde estuvo Roberto Carlos, estuvieron varios artistas. Fue tipo festival. Sí, exacto, en el estadio Saprissa. Bueno, así con esta remembranza arrancamos el programa de hoy también, y luego de esto pues también de una etapa exitosa con 50 al Norte, que también escucharemos algo de música por supuesto de ellos. Llega el proyecto de Suite Doble, donde también pues generó un hito en la música nacional, y muchas canciones que incluso han sido reversionadas por otros artistas. Correcto. ¿Verdad? Han tenido remakes. Y bueno, ¿dónde naces? ¿Cómo son tus primeros años y cómo llegas a la música allá en el 82? Yo soy tibaseño, yo vivo exactamente de este lugar donde estamos hoy, como a 1,5 kilómetros hacia el este.
Hacia el este. Sí, llegando hacia Moravia. Sí, eso es, por este la lado, Florida de Tibás. Pero Florida, exacto. Correcto. Yo llegué a la música como, por un accidente, porque en mi casa había una guitarra acústica en una pared. Me dio la curiosidad, como es todo niño de 11, 12 años. Mi papá sabía tocar un poco de acordes, me enseñó unos cuantos. Y de ahí en adelante pues fue que me encontré a amigos que también les gustaba la música, querían ser músicos eventualmente, y ahí empecé a alimentar toda aquella historia en el colegio, que siempre encontrás también cómplices, gente que toca guitarra, una rondalla, y ahí fui creciendo. Después aquí mismo en Tibás Centro me hice compinche de varios músicos amantes de la música, de los Beatles, del rock, de la música progresiva. Yo tenía, todo esto fue entre los 14 y los 16 años, y empecé a invertir el tiempo de mi vida, aparte del colegio, en música, colegio, música, hasta que en cuarto año decidí hacer una prueba para entrar al conservatorio de la Universidad de Costa Rica, estudiar guitarra clásica. Algo me dijo que tenía que hacerlo, y lo probé y me funcionó, me aceptaron. Y de ahí en adelante fue también empezar a conocer a otro montón de gente muy diferente a mí, casi todos mayores siempre. Okay. Yo creo que siempre considero que esa posibilidad de estar con gente mayor me abrió muchas puertas y me abrió mucho los ojos para cosas, para todo lo que es el asunto profesional. Sí, yo lo comparto porque es el mismo escenario. Yo siempre he estado rodeado de personas mayores en lo profesional y en lo personal, y realmente eso es un tesoro. ¿Verdad? Sí. No solo de aprendizaje, sino también creo que las personas maduran con más velocidad por estar rodeado de más madurez en la mayoría de los casos. Sí. Y tal vez musicalmente fue muy importante también. Correcto. Y ahora hablábamos obviamente de 50 Norte y Suite Doble, que yo creo que es una carta de presentación, pero también participaste, por ejemplo, con Humanos. Exacto, y antes con Shenuk. Con Shenuk, tuviste relación también con Modelo para Armar, ¿no? Sí, yo estuve primero que todo, a los 18 años empezamos a tocar con Shenuk. Luego vino Humanos, después de Shenuk terminó en el 86, vino Humanos del 87 al 88. Que era Manos. Ajá, con el finado Nano Fernández. Ajá. Importantísimo para el sonido en este país. Luego Sergio Pacheco. Ahí trabajamos intensísimamente como un año y medio, y inmediatamente caí a 50 a Modelo para Armar. Ajá. Con Mario Maizunave, con Rafael León, con Chalo Trejos. Y ahí también simultáneamente, en los 80s, a veces me he puesto a pensar que era fue un tsunami de proyectos. Ahí tuve la oportunidad de trabajar también con un grupo de música y teatro de la Municipalidad de San José, que lo que hacía era llevar música y teatro a las comunidades de riesgo. Ah, muy bien. Sí, un proyecto una relevancia municipal. Social. Totalmente. Entonces, fíjate que conocí a mucha gente, a actores, escenógrafos, luminotécnicos, guionistas, escenógrafos, y sobre todo conocí una parte de Costa Rica que de otra forma nunca lo hubiera conocido, todos estos grupos, estos lugares de riesgo, que hoy día muchos de ellos son las grandes zonas como la Carpio, asentamientos que en aquel momento eran apenas unos cuantos ranchitos, ¿verdad? Sí. Todo lo que tenía que ver con la colonia 15 de septiembre, y ahí conocí una Costa Rica que me acompaña hasta el momento. Sí. Modelo para Armar vino después, dejé todo aquello por Modelo. Después de Modelo vino 50 al Norte, principios de los 90s, finales de los 90s Suite Doble, y de ahí en adelante he empezado una carrera, digamos, solista, con alguna intermitencia con Suite Doble. Suite Doble te iba a decir, sí. Correcto, y luego con el Trío Villegas. Y bueno, ya ha venido lo que es el cine, la música de teatro la conocí en la época del proyecto de la municipalidad, entonces me conecté mucho con gente de teatro, directores, y también aprendí a trabajar en el teatro, que es algo que me encanta. Y es muy diferente, y por eso creo que también tomaste ese otro camino, que ahorita hablamos del cine y todo, porque a la hora de hacer música, es muy diferente. Por ejemplo, pensado en teatro, pensado en cine, por supuesto, componer para cine, que también lo has hecho. Otro timing de cosas. Exactamente, y las emociones viajan diferente, los momentos, las intensidades. Bernal, ahora que hablabas de Modelo para Armar, por ejemplo, con Maizunave tenías una relación de amistad muy cercana. O sea, éramos... me imagino. Mira, con Mario fuimos compinches, fuimos soñadores conjuntos de un proyecto, éramos
una dupla. Y jóvenes. Sí, teníamos, no sé, o sea, estábamos 20 y tantos. Sí. Y fíjate que después con el tiempo, después de Modelo para Armar, que realmente Modelo tuvo una vida muy corta, no fue ni 1 año y medio, pero intensísimo. Pero marcó. Wow, definitivamente. Marcó por lo menos muchísimo. Y a la gente. Mario se fue para Estados Unidos y desde entonces Mario y yo tenemos una relación buena. Pero cada uno ha asumido su vida y su filosofía de vivir diferente. Cuando él viene, eventualmente nos encontramos, vamos a cenar, tomamos algo, pero ya yo creo que la idea de hacer un proyecto, yo creo que cada uno anda muy metido en sus cosas personales. Y es que son etapas. Y son etapas que también son muy precisas para que pase algo, sí, claro, ¿verdad? Como en el caso de Modelo para Armar. Correcto. Probablemente si se intentara replicar algo o dar continuidad a algo en otro momento de la vida, el timing no es el perfecto, no, y eso suele pasar en muchas situaciones también. Correcto. Bueno, pues obviamente es un bagaje musical tremendísimo que tiene obviamente estas bandas y que tiene por supuesto la participación de Bernal, pero para vos... me imagino que ha habido muchos momentos significativos y sería injusto hablar de un mejor momento u otro en una u otra banda. Por supuesto que es así, no tiene mucho sentido, pero en tu paso por ellas, ¿cuáles han sido los hitos o las cosas que más te marcaron en cada una? Te voy a ser sincero, yo creo que cada banda, tengo la fortuna de decir que en cada banda hubo momentos pico increíbles en todos los proyectos. Yo creo que conforme me fui haciendo más grande, fui creciendo, la versión de Bernal Villegas fue mejorando como ser humano y de ahí la vida ha empezado también a tener desde un tiempo para acá a una mejor versión mía, donde puedo disfrutar más de la vida, puedo disfrutar más de los proyectos, pero cada uno de ellos tuvo momentos maravillosos donde aprendí muchísimo y también hubo momentos donde se acabó el agua. Sí, ¿verdad? Tal vez que en algunos me hubiera gustado que no se hubiera acabado tan rápido. Ok, que hubiera durado más la potabilidad del agua. Exacto, claro. Pero eso, pues no hay mal que por bien no venga, me hizo inmediatamente empezar la nueva búsqueda. Y saltar a otro proyecto o a otra etapa. Correcto. Definitivamente cuando hablamos de 50 al Norte, hay que hablar por supuesto de Dime qué puedo hacer sin ti, que es parte del disco Religiones. Correcto. ¿Cómo estuviste vinculado con todo el proceso, la composición, todo el tema de los arreglos y todo? ¿Cómo fue ese proceso para dar con una canción tan icónica? Porque ahora hablábamos también de los momentos de la vida donde pasa algo muy preciso y tal vez eso era lo que tenía que pasar y listo. Correcto. Esta canción es eso para 50 al Norte. Esta canción salió después de que Modelo para Armar se deshizo, que fue un final, diría yo, muy... que no lo esperábamos. Abrupto. Sí. Entonces, pues... ¿Qué lo llevó a eso? Mira, creo que estábamos ya un poco... creo que éramos muy jóvenes, primero que todo. Sí, la inexperiencia tal vez. ¿Verdad? Y éramos muy ansiosos, como buena gente joven. Habías tenido tanto éxito el proyecto que yo creo que no supimos visualizar y tener un poquito más de paciencia y ver el entorno y ver de qué forma podíamos dosificar, reorientar, sí, ¿verdad? Para seguir dando fuerza. Entonces, pues Mario se fue para Estados Unidos y bueno, a empezar de nuevo. Fíjate que ese final de Modelo para Armar coincidió con el final de mi matrimonio. Ok. ¿Verdad? Que además yo me casé muy joven. ¿Verdad? Modelo para Armar y el matrimonio fueron dos grandes proyectos muy joven. Sí, donde posiblemente no era mi mejor versión como ser humano para todo mi entorno. Y tenía mucho que ver con la juventud también. Sí, claro. Entonces, cuando terminó Modelo para Armar, lo que sí me acuerdo que le dije a Gonzalo, que era el bajista de Modelo para Armar, le digo, Gonzalo, vamos a hacer un trío de rock bien poderoso que no se parezca para nada a Modelo para Armar. Que vaya por caminos diferentes. Exacto, y me enfoqué en ello. Y dentro de esa camada de canciones salió Dime qué puedo hacer sin ti, que te voy a ser honesto, es una canción que no me acuerdo mucho cómo la compuse, solo sé que salió de un solo. Sí. La dejé guardada en un cassette, porque en aquella época nosotros grabábamos en cassettes. Claro. Y al tiempo, como a los 2 meses que estaba en el proceso de seguir componiendo música, necesitaba un cassette para grabar algo nuevo. Y mira, aquí hay un cassette, lo pongo, casi le doy rec
Digo, vamos a ver qué hay. Pongo play y salió Dime. No. O sea, yo siempre, digamos, la anécdota me impacta mucho porque, Claro. porque estuve así de perder algo muy importante en mi vida y quizás nunca me había dado cuenta. Me hubiera dado cuenta que la había pero perdido. no ibas a saber que habías caído en una grabación sobre esa Exacto. grabación. Y desde entonces esa canción ha sido una bendición en mi vida. Y lo es, y además lo que estás contando ahorita es impactante. Imagínate. Y sí, definitivamente le cambió un poco la historia, o mucho la historia, a 50 al Norte, a Bernal Villegas, que nos acompaña hoy. Rodo, no sé si te parece, hacemos nada más un cambio para escuchar esta canción y para que quienes nos estén escuchando también lleven la secuencia emocional y la línea de tiempo, ¿verdad? De lo que vamos contando y lo que vamos a escuchar. Así que a las 2:16 estamos disfrutando del sonido de mi país. Hoy, pues muy honrados de tener a Bernal Villegas con nosotros. Ya vamos a hablar del resto de proyectos, por supuesto, y lo que está, y su vida actual, porque al final queremos también... La vida sigue. La vida sigue, los proyectos quedan atrás con muy bonitos recuerdos, pero cada día y cada actualidad hay cosas pasando también, que de eso queremos. Yo creo que de eso se trata. En lo que nos permitas, de eso queremos también saber de vos. Por supuesto. Hoy vamos a escuchar entonces del disco Religiones, música de 50 al Norte. Yo sé que ustedes van a subir el volumen en este momento. Dime qué puedo hacer sin ti. Acá en Extra Radio, el sonido de mi país. Buenas tardes. Esa versión. 2:23 de la tarde en jueves. Vaya jueves y qué tarde más rica. Con un cafecito. Qué bueno. Y también con buena música y con un invitado de lujo como hoy Bernal Villegas nos acompaña. Ya pasamos un poco la línea de tiempo con 50 al Norte. Y bueno, Bernal nos ha contado también un poco sus diferentes momentos de vida, sus diferentes momentos también artísticos y como persona en cuanto a su crecimiento. Y bueno, llegamos al momento de Suite Doble, donde, bueno, creo que hicieron giras por todo el país. Correcto. Creo que vos y Marta han de tener miles de anécdotas y experiencias en conciertos, en presentaciones, gracias a Suite Doble. ¿Cómo es ese banderazo del proyecto Suite Doble? ¿Cómo se da? Sí, Suite Doble se da por una reunión que se hizo, que duró como un mes, de Modelo para Armar. El esposo de Marta en ese momento, Gustavo Pacheco, era el manager de Modelo para Armar, entonces se involucró en ese regreso, y te estoy hablando del año más o menos 1996. Okay. No, ¿sabes qué? En el 94, porque fue la primera vez cuando vino Aerosmith a Costa Rica. Ah, ok, para esa época estaba entonces en proceso de gestación. Exacto. Doble. Sí, no, fíjate que todavía no. El asunto es que como empezamos a ensayar con Modelo para Armar para ver qué salía, Ajá. al llegar Gustavo resulta que llegó con su esposa y su esposa era Marta, que tenía una... ¿La conocías? Claro, por Sí, amalgama. claro. La conocía en pasillos, sabía que existía. Y bueno, tenía una niña pequeñita, entonces Marta estaba totalmente dedicada a su faena de madre. Exacto. Sí. Y luego cuando yo estaba en un momento un poco delicado con 50 al Norte por un desgaste que había habido, entonces por ahí de 1995, finales, principios del 96, yo dije, bueno, yo no quiero cantar más, yo solo quiero componer. Y me acordé de Marta y su voz. Y pues nos hablamos. Marta pues habló con Gustavo, le contó la historia, que había una posibilidad de trabajar juntos. A él le gustó mucho, a Marta le gustó mucho la idea. Y empezamos a trabajar, empezamos a hacer demos y fue una época maravillosa. Sí. Yo siento que Marta fue una cómplice, una compañera, una amiga espectacular, que además de trabajar con una mujer para mí fue también muy valioso. La dinámica de la energía femenina para mí, no solamente creo que las he vivido con parejas, sino con socias como Marta, y fue realmente buenísimo. Sí, y además en un contexto, digamos, muy diferente, porque, a ver, ¿cómo definirías ese cambio o cómo lo viviste? Venir de 50 al Norte, de Modelo para Armar, bandas más integrantes, sí, ¿verdad? A un dúo en el cual además ya no ibas a ser vos, o sea, no usabas tu voz, ibas a dedicarte a componer, o era el plan que tenías, digamos. Era el plan, sí. Y llega Marta con esa voz y como decís, con esa energía.
¿Cómo fue para vos ese cambio? Muy bueno, porque fíjate que Marta y yo estábamos ambos pasando momentos difíciles, cada uno en su historia de vida. Y creo que nos encontramos para fortalecernos juntos, para alimentar un sueño, una historia juntos, ¿verdad? Que te digo, yo, por ejemplo, hoy día a las hijas de Marta las quiero mucho, pero digamos a Amanda, que era la que tiene la misma edad de mi hijo Gabriel, que en aquel momento tenían 3, 4 años. Amanda yo la quiero como si fuera mi hija. Sí, o sea, cuando yo la veo, siento la necesidad de abrazarla como si fuera una hija. Creció en ese proceso también de la banda, del dúo, y obviamente era ese vínculo. Los 2 niños jugando siempre cuando nosotros estábamos trabajando. Además, Marta y yo nos dedicamos a hacer música 24 horas al día. Sí. ¿Cómo lo logramos? No sé. Te voy a ser sincero, pero el proceso se dio. Entonces, por lo menos lo que fue el primer disco fue un trabajo, calculo yo, de 6 meses, donde ella y yo estábamos prácticamente como si estuviéramos en un internado. Entonces eso nos acercó muchísimo, nos respaldamos, nos ayudamos, fue maravilloso. ¿Vos considerás que tal vez esto que nos estás contando ahorita, de meterse 24 horas a componer, era por un compromiso real con el proyecto del dúo? ¿O se me ocurre la posibilidad de que tal vez, como ambos tenían momentos de sus vidas muy complicados en la parte personal, resultaba ser como una válvula de escape que no querían soltar y que resultó siendo maravilloso? Fue un bálsamo. Un bálsamo, exactamente. Fue un bálsamo para las cosas difíciles que pasábamos individualmente, y luego yo creo que los dos lo asumimos como un sueño conjunto. Ajá. Eso es lo lindo. Un sueño conjunto. Maravilla. Que pudimos llevarlo, creo yo, a unos niveles de convivencia maravillosos. Marta y yo tomábamos decisiones muy atinadamente, nos tomábamos en cuenta uno al otro. Realmente yo te digo que fue una época espectacular para mí. Y para nosotros también. Qué bueno. ¿Verdad? Bueno, Sweet Doble. Bueno, canciones que recuerdan, o que uno recuerda también, y canciones que obviamente muchos podían sentir de formas diferentes. Ahí tenemos Profanar. Correcto. Que fue un ícono también. Y al final, ahorita hablábamos, la canción al final también. Ahí tenemos la voz de Marta, por supuesto. Subámosle un poquito ahí, Rodo, porque... Ese es el primer disco. Claro, de eso hablamos ahorita, de la voz de Marta, de la música y ese trabajo de composición también de Bernal, y la amalgama de Sweet Doble, lo que fue. Con Al Final, yo estoy seguro que muchos de los costarricenses recordamos la canción, no solo por su difusión radiofónica o por, ¿verdad?, sus conciertos, sino por una campaña publicitaria que hubo muy famosa, sí, ¿verdad? Esta campaña publicitaria se convierte en anécdota también, y ahorita fuera de micrófono nos reíamos porque ustedes no la veían venir. No se dio planeado para nada, no pretendía ser la canción de una campaña publicitaria, pero ¿cómo pasó? Fue muy loco porque sacamos el segundo disco, donde estaba tú y yo, y estaba Al Final, y como el disco todavía estábamos con casa disquera en aquel momento, Sony Music, y todavía nos estaban apoyando económicamente buenísimo en promoción y demás, pues la canción empezó a escucharse mucho en las radios, empezó mucho a estar presente, y un día nos llega un ejecutivo de Sony Music y me dice: mira, parece que esta canción la quieren para un comercial. Okay. Wow, ¿y un comercial de qué? Entonces ya nos dimos cuenta que era un comercial de cigarros. En aquel momento no nos importó mucho. Marta y yo fumábamos, pero curiosamente ya no fumábamos. Cuando llegó la campaña publicitaria ya no fumaban. Exacto. Ajá. Y la gente nos felicitaba por el anuncio de cigarros y no por haber dejado de fumar. Ok, no importa. Y fíjate que bueno, empezamos a investigar cuánto podía cobrarse. Sí, para esto, sí. Porque era una campaña publicitaria que no solamente era local, sino que iba para 7 países de Latinoamérica. Wow. Sí, venía muy bien. Sí, se brillaba un poco ahí. Sí, y fíjate que, bueno, en el momento en el que estábamos negociando con la productora, que sí, que esto no, que está muy caro, que no está caro, que vamos, estira y encoge, pues no sé por qué, alguien tomó la decisión de sacarla al aire.
Sin haber llegado a ningún acuerdo. Sin haber firmado ningún papel. Ustedes tenían la disposición, obviamente, de hacerlo. Sí. Respetando lo que también... Sí, teníamos la disposición de hacerlo, pero sabíamos que la canción, sabíamos lo que valía para nosotros como artistas. Sí, claro. Y verdad, entonces, dado esa situación, pudimos negociar bastante bien, diría yo. En retroactivo. Más o menos. A mí, por ejemplo, y me acuerdo muy bien porque esta canción y lo que significó económicamente me ayudó muchísimo en un periodo muy, muy difícil que tuve cuando mi mamá enfermó hasta morir. Y me acuerdo que, por lo menos de mi lado, lo negociado en ese momento me ayudó muchísimo a sostener todo ese proceso difícil de una enfermedad, ¿verdad? Y bueno, estando la canción ya adjudicada, que ya se había pagado los derechos de uso y demás, pues lo que tocaba también era ver de qué forma le sacábamos jugo a la cosa a 7 países de Latinoamérica. ¿Por qué no hacer una gira de promoción de radios, de televisión, para empezar a abrir campo? Y fíjate que en ese momento, después del 2000, meses del 2000, del siglo nuevo, pues Sony Music marcó otra pauta. Dicen ya no más. No más giras. No hay más giras, no hay más videos, no hay presupuesto para artistas. En un momento que hubiera sido clave que ustedes fueran a estos 7 países, porque es que imaginémonos esta campaña, que estoy seguro que muchos la recordamos aquí, una campaña en tele, creo que en radio también. Era enorme. Era enorme, de fuerte inversión como marca en su difusión. Maximizado a 7 países, era una locura. Donde tal vez Sweet Double hubiera llegado a X país con esa campaña al aire, hubiera sido... Imagínate, yo tengo un amigo que en Argentina lo escuchó. Gigante. Bueno. Vive en Argentina y dice, te escuché, me dice, wow. Increíble. Qué bonito. Fíjate que sí, muy loco, porque esta canción en el disco segundo de Sweet Double, Sweet Double se había llevado a varias convenciones latinoamericanas de música y había encantado. Ajá. Y los candidatos éramos La Oreja de Van Gogh y nosotros. Impresionante. Sí. Impresionante. Estábamos, digamos, en el mismo punto del ranking de carreras. Muy loco. Sí, para la época también coincidía, ¿verdad? El desarrollo de ambas bandas. Sí, muy loco. Qué bonito, Bernal, de verdad que... Y te voy a decir algo muy honesto, es qué honor, pero además qué rico se siente como consumidor de música, yo... como amante de la radio, amante de la música nacional, por supuesto, con muchos años de intentar potenciarla, incluso con proyectos en otras radios también dedicados a música nacional. Sentarse aquí a hablar y escuchar de primera voz todas estas historias, ¿verdad? Porque también uno recuerda momentos de repente y vivió esos momentos y dice, bueno, ¿qué me iba a decir a mí que en el 2025 íbamos a estar conversando de esto? Así que muchas gracias. No, hombre, gracias a vos, es un honor, gracias por el espacio, muy importante. Y bueno, y que no sea el último, y ojalá que proyectos como estos también podamos seguir haciendo. La parte del cine, el teatro... En cine nacional has tenido mucho que ver también. Y bueno, en teatro ya me contarán, no estoy muy empapado, digamos, de eso, pero ¿cómo llegas a este nuevo mercado? Bueno, no nuevo, tal vez para vos, cuando venís haciendo música, bandas. Era como diversificar. Exacto. Yo llegué al teatro por el proyecto de música y teatro de la Municipalidad de San José del 87. Como hice tantos conectes con gente de teatro, en algún momento, en el 89, me llamaron para hacer la música, que era básicamente una edición de una obra enorme que había en el Teatro Nacional, de la Compañía Nacional de Teatro, El Serenísimo Príncipe Don Carlos, dirigida por Príncipe Carlos, sí, dirigida por Luis Carlos Vázquez, que era el director en aquel momento. Wow, me metí y trabajé durísimo. Y después de ahí me dio la oportunidad de seguir trabajando, y para hacerlo resumido de todo lo que fue finales de 80s y todos los 90s, tengo el placer de decir que trabajé con los mejores directores de teatro que hay en este país en ese momento, para la Compañía Nacional de Teatro, para la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, Taller Nacional de Teatro, para la danza también, Festival Nacional e Internacional de las Artes, inclusive hasta para el traspaso de poderes de José María Figueres Olsen, que se había hecho una obra de teatro, pues yo hice la música. Wow. Sí, entonces me encantó. Entonces digo yo, ok,
Siempre tomé el teatro como una primera parte del curso para poder hacer cine algún día. Y la oportunidad me llegó en el 2007 con Esteban Ramírez. Gestación. Con Gestación, sí. Te invita Esteban a que entres en este rol de... Yo no sabía nada, es más, no tenía ni computadora para ello. O sea, dije que sí corría sin tener el carro. Ajá, exacto. Pero así pasan grandes cosas cuando eso se hace, sí. Y aprendí mucho. Fue un proceso de un año exactamente, teníamos trabajo semanal religioso. Tecnológicamente aprendí mucho. Ya sabía un poco cómo se leía un guión por el teatro. Entonces empecé a ver las diferencias, ¿verdad?, que hay de uno a otro. Y bueno, fue una experiencia que fue un antes y un después. Qué interesante. He conversado en otros momentos con Natalia, con Adri, Natalia Arias y Adri Álvarez, me parece. Perdón, sí. Sí, y que son actrices impresionantes que forman parte, por supuesto, protagónica de Gestación. Desde la parte de la actuación, desde la parte de la película, los retos, pero no lo había hecho nunca desde la parte musical, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla ese proyecto, digamos? ¿Cómo te sentás a componer para una película como esta? Generalmente lo que hacen es que te dan un reel, una primera versión de toda la película. Un corte ahí más en bruto, más a grosso modo. Exacto, con referencias en muchos casos. Ok, sí, como ejemplos. Exacto, y vos empezás a trabajar la película por secciones. Haces un análisis del texto. Yo suelo trabajar directamente con el director, mano a mano. De la mano. Director, claro. Sí. También con el editor, porque la edición en una película es como la mano derecha del director, diría yo. En Gestación tuvimos la oportunidad de trabajar con Felipe Lacerda, un acierto de Esteban Ramírez de contratarlo, que Felipe Lacerda fue el editor de una película que ganó un montón de premios internacionales que se llama Estación Central brasileña. La Estación Central. ¿Verdad? Y Esteban lo contrató. Ajá. Felipe vino por 10, 15 días, se llevó una computadora para la playa, ajá, con todo el material. Wow. Y después vino y tuvimos una sesión con Felipe que yo la atesoro, porque nos enseñó a todos los que estábamos en el equipo de trabajo la mano de un profesional espectacular, sí, ¿verdad? Y Felipe dio totalmente otra visión de la película, ayudó muchísimo a Esteban, al editor Pablo Rojas y a mí como creador. Entonces, fue como un eslabón que unió también todo. Estas otras piezas, sí, que eran ustedes. Me parece que fue muy sabio de parte de Esteban ceder para que alguien más también ayudara a trabajar. Sabio y también muy de líder, ¿verdad? Sí, correcto. Exacto. Totalmente. Entonces, fíjate que sí, una película crece con el guión, con el director. Yo me voy metiendo muchísimo con el drama. Con el director, la mitad del tiempo lo que se hace es hablar de cada personaje, de cuál es el carácter dramático, cómo se resuelve tal cosa a nivel dramático, personal, cuál es la vivencia de cada uno de los personajes. Entonces fue un periodo muy rico. Tuve un año, por dicha. En la segunda película que hice con Esteban tuve 4 meses. Es otra historia. ¿Cuál fue? Se llama Ámbar. Ámbar. Sí, ahí fue mucho más corto el tiempo. Esto, y estoy en mi mente está sonando, Gestación tenía mucho, en transiciones creo, o en situaciones muy puntuales, tenía tecladazos de piano también muy puntuales, ¿verdad? Sí. Que jugaban y ve que me marcaron y los estoy recordando, ¿verdad? ¿Eso también se da durante el proceso del que ya estás haciéndolo? ¿O son partes que incluso vienen guionadas, verdad? Fíjate que salen cosas. A mí yo siempre he tenido la política que si a mí me contratan es porque soy un creador que puede aportar. Claro, no venís solo a acatar, sino a aportar. Ese es el riesgo que me juego. Sí. Siempre lo he jugado, ¿verdad? Y porque creo que de eso se trata. Entonces, los aportes fue una experimentación completa. Siempre he aprendido en ese momento a trabajar nuevos programas de computadora, nuevas librerías, nuevos recursos. Veo mucho cine. Sí, también, eso es, ¿verdad? Te alimenta también, sí, la creatividad. Por ejemplo, en Ámbar vi muchísimo Netflix, vi películas, series, para ver cómo eran las tendencias sonoras que podía yo robar en un buen sentido de la palabra. Sí, por supuesto. Tomar y obviamente
usar en favor, ¿verdad?, de un proyecto que estés haciendo como este de Ámbar. ¿Qué se siente? Porque me imagino que cuando vas a una premiere, ¿verdad?, Gestación, Ámbar, o en proyectos en los que hayas estado, o también en obras de teatro, ¿qué se siente estar ahí sentado y escucharse? Fíjate que hay una sensación muy loca. Pero ya escucharse como audiencia. Claro. Viajas en las emociones de la película. Claro, por supuesto. Y la veo más lejana. Ajá. Entonces como que la entiendo todavía más. Es muy loco. Sí. Una cosa que me pasa, digamos, me pasó con Ámbar, que trabajé 4 meses, que te digo que empecé trabajando 4 horas, después tuve que duplicar a 8, y cuando me di cuenta estaba durmiendo solo 3 horas al día. Porque Esteban te dijo, esto sale ya. Es que era muy loco porque había Esteban de director acá y productor. Había una productora española y había un coproductor en Buenos Aires. Okay, eso suena difícil. Entonces yo tenía que entregar material. Con diferencias horarias. Con diferencias horarias. Entonces a veces entregaba material a las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana estaba recibiendo una llamada. En respuesta de ese material. Claro, correcto. En el mejor de los casos, si funcionaba, podía seguir durmiendo un poco. Ajá. Pero nunca fue así casi. O sea, tenía que tomarme un café y seguir. Wow. Cuando fui al estreno, por ejemplo, de Estación y sobre todo en Ámbar, me sorprende haber conocido a mucha gente que trabajó en la película, que eran parte del equipo de trabajo, que no nos conocíamos y que ahí por primera vez nos estábamos conociendo y entendíamos que habíamos trabajado en conjunto. Y qué bonito momento, porque es como, ok, todo lo que hemos hecho a distancia está ahí. No te conocía, mucho gusto, sí, ahí estamos, exacto, los exacto. dos. Sí. Entonces una sensación disfrutarlo y sentirte feliz de lo que vamos a ver. Sí, es un gusto haber trabajado con vos, a pesar de que ahorita te estoy conociendo. Sí. No, esas cosas. Lindo. Esas cosas son interesantes también. Mi querido Rodo, 2:43 de la tarde. Vamos a escuchar, si te parece, mi querido Rodo, al otro lado en el volante del programa. Creo que teníamos pendiente, hay que hacerlo, escuchar también. Hace un ratito escuchamos al final, mientras conversábamos de la canción, escuchamos Profanar, que también tiene pues su vida propia, y podemos ahorita a la vuelta hablar un poquito de Profanar anecdóticamente. Y bueno, continuamos en lo que nos queda de esta hora de programa con Bernal Villegas, que hoy nos acompaña muy amablemente, y que afortunadamente pudimos comunicarnos a tiempo antes de que septiembre nos agarrara tarde, pero muchas gracias de verdad por esta hora tan maravillosa de conversación. Muchas gracias. Vamos a escuchar música y a la vuelta más del sonido de mi país, hoy con Bernal Villegas. Somos ticos, somos Grupo Extra y somos también amantes de la música nacional. Por eso, durante septiembre hemos estado compartiendo todas estas entrevistas, anécdotas y mucha información curiosa como la que nos ha contado también hoy Bernal con respecto a la canción Al Final, aquella campaña publicitaria, cómo llegó a componer también para cine, a hacer música de cine y teatro, que es muy diferente a grabar un disco con una banda o con un dúo. Y ahorita escuchábamos Profanar con Marta Fonseca, Suite Doble, Bernal Villegas. Ese video, el de Profanar, no sé si me corregís, fue en Cartago. En Cartago, en el sanatorio. En el sanatorio. Y además en otras zonas ahí como en Tierra Blanca, ¿verdad? Porque también todo se hizo en el sanatorio. En las afueras alrededor del sanatorio. Sí, ¿Cómo era hacer un video con Marta, que además eran tan, digamos... divertidísimo. Por ahí iba, yo me imagino que costaba más grabar que lo que pasaba fuera de cuadro. Marta y yo asumimos esto como una diversión seria, sí. ¿Verdad? Si se puede, si los dos términos calzan. Y era divertidísimo. Yo creo que Marta y yo, como te digo, todo esto fue un disfrute total, absoluto. Bueno, a mí me encantaría en algún momento poder conversar con Marta también, quizás en otro espacio como este, porque es que de verdad uno los admira y de verdad, ahorita decir, bueno, nos divertíamos trabajando, porque al final estaban trabajando, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho con la sinergia de personalidad que pueden tener. Entonces me imagino, no tengo el placer de conocer a Marta aún, te va a encantar, pero me imagino que es una energía muy como la tuya. Entonces por eso me encantaría también poder en algún momento conversar con Marta, y de repente podamos contactarla, ¿por qué no? Pero bueno, hemos pasado, bueno, o sea, rapidísimo el tiempo, Bernal. Ahorita fuera de micrófono hablábamos de algo que no tiene que ver con una canción específica, con un grupo o algo pues sí tiene que ver con algo de tu vida, y es
hoy por hoy das clases, Sí. ¿verdad? Eso es lo que está pasando hoy con Bernal. Seguís trabajando pues bajo demanda, ¿verdad? Producciones que lleguen a vos. Suite Doble sigue existiendo de forma pasiva, digamos. Sí. Si alguien nos llama, tocamos. Exacto, están ahí. Exacto, pero yo ahora, yo estoy en un proyecto, bueno, yo tengo un cuarteto que está Abel Gayer de Gandhi, Carlos Morales que tocó la batería en Suite Doble y Gabriel Venegas de Flor de Doppler. Y yo tenemos un cuarteto en el cual toco música de todos mis proyectos. Suite Dobles, Villegas, 50 al Norte, ¿verdad? Canciones inéditas, canciones del cine como Solo Contigo. Y además estoy gestando ya tengo compuesta la música de un soundtrack, digamos, del libro de Única Mirando al Mar de Fernando Contreras. Bueno, claro. Sí, es un disco. ¿Estás trabajando en eso ahorita? Ya está listo, ya está compuesto. Okay. Lo que estoy ahorita es en la consecución de recursos. Pero para vos, ¿es un proyecto tuyo o lo estás trabajando para...? Sí, es mi nueva apuesta sonora. Wow. Qué interesante. Me encanta. Fernando es muy amigo mío desde hace muchos años. Las letras son de Fernando y ya la música está lista. Voy con Gabriel Venegas también de Flor de Doppler, con Abel Gayer también y con Gerardo Mora, que es un ex Chenook, un ex 50 al Norte. Lo has andado para todo lado. Gente que tengo la maravillosa virtud de que a ellos les gusta mucho lo que hago. ¿Qué más puedo pedir en esto? Sí. No, y así es como funcionan mejor las cosas. Claro. Y al principio creo que decías que te has sentido bendecido por todo lo que ha pasado hasta hoy, y esa es una de esas cosas. Claro, luego doy clases desde que mi hija pequeña, desde que Mariela está pequeña. Yo tengo otro hijo, Gabriel. Ellos tienen 5 años de diferencia. Mariela tiene 38. Gabriel y Mariela. Y Gabriel tiene 33. Pero desde que nació Mariela, pues las clases se convirtieron en una forma de empezar a generar recursos. Y con los años he ido teniendo un amor absoluto por las clases de guitarra, porque me ayuda a compartir. Yo no enseño, yo comparto. ¿Verdad? Y también me he dado cuenta que a las personas, si yo lo he vivido en mi propia carne, nos ayuda a la disciplina, a la autoestima, a la concentración, a vencer nuestros propios retos, nuestras propias ansiedades. Terapéutico incluso. Y a disfrutar algo que no es exclusivo de una élite. La música es del ser humano, es un lenguaje musical. La música es un lenguaje. Qué bonito verlo así. Todo el mundo puede tener acceso a ello, aunque no sea necesariamente para ser profesional, pero sí, si sos grande y tenés hijos, puedes aprender a tocar guitarra para posteriormente enseñarle a tus hijos a tocar guitarra. Y compartir tiempo en familia, y vamos a lo mismo, no para que sus hijos sean músicos profesionales o guitarristas, pero sí para pasar momentos divertidos y bonitos. He tenido alumnos que han tenido Asperger, por ejemplo, ¿verdad? Okay. O algún grado de algún tipo de condición particular. Una vez tuve un alumno que inclusive tuvo hidrocefalia de niño, y vieras que ha sido espectacular. Sí. La vivencia. Entonces, y para vos también te recarga. O sea, no solo para quienes han recibido las clases. Y lo haces que de forma virtual. Sí, yo puedo hacerlo de forma presencial. No voy a las casas. El que quiera viene a mi casa. Okay. Pero gracias a la pandemia, diría yo, empecé a trabajar de forma remota, en línea. Compré un equipo ahí que me ayuda mucho específicamente para ello. Ok. Y ahorita el 90 y tanto % de alumnos que tengo es en línea todos. Bueno, ahí está entonces. Sí. Debe ser maravilloso estudiar guitarra. Yo le contaba ahorita, fuera de micrófonos, a Bernal que para quienes nos gusta la música, la forma en la que nos gusta, siempre hay como un pendiente con algún instrumento, ¿verdad? Obviamente la guitarra, no sé si me corregís, pero es la base de muchas cosas. La guitarra es una compañera que puedes echarte al hombro y además, y vámonos. Exacto. Un piano no. Exacto. Entonces la guitarra se convierte como en ese deseo que muchas veces se pospone y nunca es tarde, ¿verdad? Estás dando el clavo. Yo creo que cuando aprendemos a tolerar, posponer cosas, es cuando empezamos a no ser tan felices. Qué bueno eso, cuando empezamos a tolerarlo. O sea, no deberíamos tolerar posponer cosas. ¿No? Wow. Sí, debe ser una regla propia. Sí. No me permito dejar. No, imagínate, si vos te permitís algo que nadie te está imponiendo,
Sí, ya lo estás asumiendo como parte. Estás fregado. Sí. Porque vos mismo sos la traba inicial de tu felicidad. Sí, el mismo tropiezo. Pienso. Qué bonito, qué bonita forma. No lo habíamos planeado. Este cierre tan maravilloso. Pero bueno, nunca es tarde. Sí, yo creo que aquí también el mensaje tiene que ver con música o con lo que sea que ustedes quieran hacer o pretendan hacer, o que digan, toda la vida he querido tal, pero y pues dejen de limitarlo, ¿no? Yo creo que tenemos que vivir no por lo que hemos hecho, sino por lo que podemos hacer. Sí, ese es el sentido del presente también, ¿verdad? Sí, por lo que ya hicimos ya se fue, cambia. Ya tuvo un resultado, a veces bueno, a veces malo, pero sí tenemos, yo creo que por lo menos para mí como músico y como persona es un reto vivir de lo que quiero hacer, no de lo que hice. ¿Y quieres hacer mucho más en la música? Claro, o sea, yo no me veo pensionado, tendría que tener algún tipo de problema físico para no hacer música. Sí, estás en completa permanencia en el mundo de la música indefinidamente. Soy curioso. Sí, también. Y eso, la era digital, ¿qué? ¿Te ha ayudado mucho? La era digital me ayuda mucho. ¿Beneficios? Sí, yo creo que a todos nos trae beneficios, también nos trae cosas que nos han hecho seres humanos diferentes, ¿verdad? Seres humanos que ya no nos animamos tanto a tener una relación más cercana con la gente. Sí, para bien y para mal, es ¿verdad? cierto. Pero bueno, si lo vemos desde el punto de vista positivo, hay cosas muy buenas, pero no con todo comulgo. Sí, yo creo que todos tenemos algo en algún área que resentimos un poco de esa era digital, pero en la generalidad y como mundo y como globalización y todo lo que quieras, ha hecho el mundo más pequeño y ha permitido oportunidades para muchas cosas. Sí, exacto. Bernal Villegas, hoy en El Sonido de mi País, qué dicha que estuviste, qué dicha que nos comunicamos y viniste. Gracias. Y ojalá no sea la última, de verdad que un placer. A la orden, un placer tenerte acá, de verdad que encantado, un gusto. Gracias a todos y todas. Y bueno, ya ven que este programa pretende que cada hora de emisión tenga algo para que ustedes disfruten, algo de enseñanza también, por supuesto, algo anecdótico, algo más jocoso, pero sobre todo también resaltar el motivo de esto, y es la música nacional que tenemos, que hemos tenido, que está sucediendo ahora, y la música nacional que puede venir a futuro. Así que sigamos apoyándolo y sigamos sintiéndonos orgullosos de la música nacional. Soy Ernesto Romero. Mañana a las 2 de la tarde tenemos otro programa. Mañana está por aquí Pedro Capmany para hablar de mucha más música también. Otra generación, pero que viene impregnadísimo de una generación pasada. Bueno, ya ustedes saben, mañana tendremos este especial con Pedro Capmany. Sigan en sintonía de Extra Radio, de todo el grupo Extra, a través de Extra TV Canal 42, los 92.3 también, el diario, redes, por supuesto toda nuestra plataforma digital muy fuerte, y también vayan a escuchar, si quieren de repente ahí hacer una catarsis musical, y music también en los 97.9 FM. Que la pasen muy bien, hasta mañana.